Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Vamos a hablar hoy de rodillas y de cadera. Vamos a hablar de esto porque muchas veces están relacionados esas molestias, dolores y lesiones que se presentan. Y aclarar que las lesiones no solamente son de deportistas, nos pueden pasar a todos. Así es. Una de las lesiones más frecuentes que ocurren en el cuerpo humano son las lesiones a nivel de la extremidad inferior, es decir, a nivel de la cadera y a nivel de la rodilla respectivamente. Y es que ambas articulaciones son encargadas de soportar el peso del cuerpo humano. Son sumamente importantes y cada una tiene patologías diferentes que van de acuerdo a la edad del paciente, al tipo u oficio de lesión que tenga el paciente y, por supuesto, al tratamiento o manejo que se le dé oportunamente. Además, las costumbres o creencias que podamos tener. A veces, por ejemplo, estamos en casa y decimos, bueno, yo prefiero bajar las escaleras que subirlas porque no me canso. Pero ¿qué impacto tiene subir escalones o de repente bajar pendientes, escalones? O, por ejemplo, las personas que les gusta subir al cerro, al Ávila o cualquier otra subida para hacer ejercicio, por ejemplo. Sí, fíjate que precisamente cuando hablamos de subir y bajar diferentes tipos de cuestas o escaleras, normalmente la gente atribuye que el hecho de bajar como aquel hecho menos lesivo, cuando particularmente es todo lo contrario. Y es que desde el punto de vista anatómico, cuando nosotros revisamos lo que es la articulación de la rodilla, tomamos como referencia que la rodilla está compuesta por elementos particulares que van a hacer que integre una coactación de su articulación. Okay. Y es que tiene un elemento superior, que es el fémur, tiene un elemento inferior, que es la tibia y el peroné. En el medio de esos dos elementos, si apartamos la patela, tenemos lo que son los meniscos. Los meniscos son dos colchones que se encuentran en el medio de la articulación y que se van a encargar de amortiguar el impacto que hay entre un hueso y el otro. Por eso es que bajar escaleras, por eso es que bajar cuestas de forma rápida y muy, digamos, que le cause impacto a la articulación, ocasiona más desgaste de estos colchoncitos que tenemos aquí. Adicionalmente a esto tenemos elementos que mantienen la estabilidad de la rodilla. Estos elementos son el ligamento cruzado anterior, el famoso ligamento cruzado anterior, que se encuentra en el centro de la rodilla, en todo el centro, y el ligamento cruzado posterior, que si le damos la vuelta a la rodilla, la obtenemos en esta parte o esta visualización posterior. Vamos los a elementos laterales, el ligamento cruzado para... El ligamento cruzado lo vemos aquí en todo el medio. Si le damos máxima flexión a la rodilla, observamos cómo se encuentra allí. Mantiene a la rodilla estable para que no se vaya hacia adelante. Y el ligamento cruzado posterior para que no se vaya hacia atrás. Y los de lado son los ligamentos, parecen como unas grapitas, las vemos aquí, son los colaterales y evitan que la rodilla se desplace de lado. El soporte, ¿no? O sea, si no fuéramos una gelatina. El soporte, exactamente. Y es que esta articulación, aparte de esto, tiene la patela, que es un huesito que se encarga de facilitar o funcionar como una polea para extender la pierna. Patela. La patela o rótula. Por rótula. Exactamente. ¿Los golpes directos en la rodilla pueden afectarla? Sí, exactamente. Y es que los golpes muy fuertes a nivel de la parte anterior de la rodilla, es que esto funciona como un escudo. Si se ponen a ver, es un hueso que va a proteger la parte interna de la rodilla y al momento de tener un impacto directo sobre la patela puede ocasionar o una fractura de patela o lesiones alrededor de los tendones, los músculos o ligamentos. Habernos dado muchos golpes de niño al caernos y golpearnos mucho las rodillas, ¿esto nos puede generar al futuro problemas en esta articulación? Usualmente no, cuando son golpes muy leves. Normalmente el niño tiene una capacidad de recuperación bastante adecuada. Ahora, si es una fractura que tiene un impacto serio, pues sí. Normalmente adjudicamos todas las lesiones a los deportistas, por eso hablamos de esto, pero podemos tener un accidente, una contusión directa que nos pueda generar algún tipo de trauma específico en la rodilla. Exactamente, cuando hablamos de lesiones a nivel de la cadera o de la rodilla, específicamente en este caso, hablamos de dos tipos de lesiones, digamos, frecuentes. Las traumáticas, que son asociadas a lesiones deportivas, a impactos, caídas, ¿ok? O aquellas no traumáticas, atraumáticas, que son lesiones que normalmente tienen que ver desde el punto de vista degenerativo, como puede ser la artrosis, como puede ser la artritis, como puede ser incluso hasta procesos infecciosos que se pueden generar dentro de la rodilla. Nos están preguntando por acá, estamos conectados también en Instagram Live, a través de Daniela J. Salas, si el plasma rico en plaqueta ayuda a regenerar realmente los tejidos en la rodilla. Bueno, el plasma rico en plaquetas es un elemento muy controversial dentro de la medicina y sobre todo aquellos que nos dedicamos a hacer la parte de reemplazos articulares o directamente a tratar la rodilla. El plasma rico en plaquetas tiene el beneficio de que aporta ciertos elementos que pueden ayudar a cicatrizar y favorecer
digamos, la recuperación del cartílago, más no va a regenerar por sí solo el cartílago. ¿El ozono? El ozono tampoco lo va a hacer. De hecho, ningún elemento que nosotros consideremos de inyección o de aplicación sobre la rodilla va a restituir nuevamente el cartílago, porque estaríamos hablando de rejuvenecer y hasta ahora no hay una medicina para rejuvenecer la rodilla. Por acá nos están preguntando sobre la operación en las rodillas. ¿Cuáles son los tipos de materiales que se utilizan para distintas cirugías en el área de traumatología en la rodilla? Usualmente cuando hablamos de traumatismos o fracturas, nosotros utilizamos materiales de bioimplantes, es decir, materiales de osteosíntesis como placas, tornillos, incluso en algunas ocasiones pacientes que tienen un desgaste muy acentuado, nosotros usamos lo que es los reemplazos articulares. Los reemplazos articulares son elementos que van a sustituir la articulación, es decir, todo ese cartílago que se encontraba dañado, por supuesto, en pacientes que tienen un desgaste severo. Ese cartílago que estaba completamente dañado, que estaba desgastado, va a ser sustituido por elementos metálicos. Fíjate que la rodilla particularmente cuenta con dos elementos metálicos, uno superior que va a ser la conchita para el fémur, uno inferior que va a ser la tibia, y entre los dos elementos metálicos existe un elemento de plástico o polietileno, que es un plástico reforzado, que va a hacer la función de amortiguación o como si fuesen los meniscos. ¿Okay? Entonces, eso un menisco artificial. Exactamente. Eso va a hacer que el paciente se recupere cuando tiene la indicación, por supuesto. Doctor, siguen generándose más preguntas en las redes sociales, pero nos toca hacer una pausa. Vamos a una pausa comercial, a regreso nos seguirá acompañando el doctor Leopoldo Mainzo, médico traumatólogo. Estamos hablando sobre lesiones de rodilla, pero también vamos a tocar el tema de las caderas. Así que muy atentos, puede participar con nosotros, lesiones de rodillas y también de cadera. Antes de irnos a las caderas, vamos a hablar sobre las rodillas porque quedaron preguntas de la audiencia. Claro que Estamos sí. conectados en Instagram Live. Por acá nos pregunta que cuál es el peso máximo que puede soportar las rodillas. No hay un peso máximo para que puedan soportar las rodillas, pero sí bien es cierto y bien es conocido que cada kilo que aumente la persona de su peso corporal repercute en 1.8 kilogramos de impacto sobre las rodillas. Por eso es que es tan importante tener un peso ideal. Hay que acudir al nutricionista para tener tu peso ideal. Nos preguntan también sobre los ejercicios. Si ejercicios con pesas pueden comprometer y lesionar o fracturar las rodillas. Siempre y cuando se hagan con moderación, con adecuada progresión, que eso es lo importante, es decir, no levantar pesas máximas de una vez, sino progresiva, y no hacer movimientos bruscos no ocasiona ningún daño. Lo que sí se debe evitar son los impactos. Por acá nos pregunta Juan Ortiz si actualmente se utiliza el cerclaje en fractura de peroneo tibia o solamente se está utilizando placa de titanio o qué material se usa. Normalmente el cerclaje es para referirse a un material de tipo alambre y el alambre normalmente se usa para reforzar ciertos tipos de tratamientos. Pudiese usarse en patela más que todo, pero a nivel de fracturas de tibia o peroné normalmente usamos placas y tornillos, que es lo más usual. Vamos a hablar de la cadera. ¿Realmente se dice cadera o caderas? Es la cadera. Es la cadera porque es una sola estructura. Es una sola estructura que está... Solo que coloquialmente las personas dicen, me duelen las caderas. Me duelen las caderas. Claro, hay dos articulaciones, dos caderas, pero usualmente cuando nos referimos a un dolor específico de una cadera es la articulación coxofemoral. Muy bien. ¿Cuál es esa articulación? Pues bueno, la articulación coxofemoral es aquella que está compuesta por el elemento de la pelvis o la mitad de la pelvis. Específicamente hay una zona que es una cavidad y esa cavidad justamente allí es donde se encuentra una zona que va a coactar perfectamente o va a engranar con esta parte del fémur que es una esfera. Y esa esfera, al coactar allí, pues obtenemos lo que es la articulación de la cadera, que va a ser todos los movimientos, ¿okay?, que nos permiten hacer usualmente la cadera, la marcha, el baile, todo lo que queramos realizar. Entonces, esta articulación, que es una articulación muy compleja, que es una articulación que tiende mucho a dañarse porque la sobreesforzamos por lo noble que es, normalmente tiene diferentes tipos de lesiones, igual que la rodilla. Lesiones traumáticas y lesiones no traumáticas, pero aquellas que no son traumáticas son aquellas que cada vez son más frecuentes en la consulta, es decir, aquel paciente que tiene un desgaste degenerativo o aquellas situaciones específicas como pueden ser la necrosis avascular de cabeza femoral, que cada vez se escucha más. Sí, además escuchamos con mucha frecuencia, y yo lo decía hace unos minutos,
el dolor en la cadera o el dolor en las caderas, como lo refiere el paciente. Pero realmente, ¿cómo diferenciar que realmente nos está doliendo la articulación de la cadera? O si es algún otro área de nuestro cuerpo, una parte nerviosa, si es la parte pélvica, por ejemplo, que nos está molestando. Sí, eso es una pregunta muy importante, muy interesante y siempre lo hacen los pacientes. El dolor de cadera es específico de la región de la ingle, es decir, en la parte anterior, ¿ok? Cuando referimos un dolor en la parte posterior de atrás, normalmente no es tanto no es tan atribuido al dolor de cadera, sino más a la región del sacrocoxis y que incluso se puede confundir con lesiones del nervio ciático. Claro. ¿Okay? Entonces hay que diferenciarlo. El dolor de cadera da en la región inguinal y el dolor de la región posterior está más atribuido, como dices tú, a lesiones del nervio como tal. ¿Okay? Sí, incluso nos pasa en las mujeres cuando estamos en el proceso de la menstruación, que podemos sentir un jalón en la parte posterior, cercano a las caderas, y podemos decir, me duelen las caderas, o siento un jalón en la cadera, o se me están ensanchando las caderas. Eso lo usamos mucho popularmente, sí. Pero ¿esto es una realidad o son mitos? Bueno, en terminología. En realidad lo que se hace es como cada vez que se tiene la menstruación, que las mujeres tienen la menstruación, ocurre una distensión de la articulación como preparando a la mujer para el momento del parto. Específicamente lo que ocurre allí es una distensión de la articulación sacroilíaca, que es una articulación que está posterior y que no tiene que ver con la articulación coxofemoral o de la cadera, ¿ok? Es una articulación muy noble y que normalmente no ocurre mayor situación cuando hay este tipo de dolores. Fractura de cadera. Vamos a ver la diferencia entre una persona joven a una persona ya adulto mayor. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay en el proceso tanto para atenderlo como de la recuperación? Sí, cuando hablamos de fracturas de cadera en pacientes jóvenes, normalmente los pacientes jóvenes suelen fracturarse la cadera cuando hay impactos muy fuertes, a diferencia del anciano que cuando se cae simplemente de la cama, del baño, ya con eso se fracturó la cadera. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos una condición de los huesos que se conoce como dureza. Esa dureza la podemos medir a través de una densitometría ósea que se hace normalmente todas las personas una vez al año después de cierta edad, 45 o 50 años de edad. Y eso es para medir qué tan fuerte es el hueso para resistir una caída. Cuando tenemos los huesos suficientemente duros, pacientes jóvenes, normalmente que ocurra una fractura tiene que ser un mecanismo muy fuerte y la recuperación tiende a ser un poquito más lenta que incluso los pacientes ancianos. ¿Por qué pasa esto? Porque el mecanismo fue evidentemente más fuerte para producir esa lesión. Cuando hablamos de ancianitos, son pacientes que normalmente se fracturan en esta zona, es decir, la zona que une la cabeza del fémur con lo que resta del cuerpo del fémur. Esta zona se conoce como cuello femoral. Es una zona muy débil y es que si te fijas, es una zona de transición donde el hueso se adelgaza y es allí donde usualmente ocurren la gran mayoría de las fracturas de cadera. ¿Se sustituye esta parte también? También se sustituye esta parte y para eso nosotros tenemos un reemplazo específico de las caderas, ¿ok? Si te fijas aquí, tenemos una prótesis de cadera, aunque no tienen el mismo tamaño, porque si la comparamos, como verán, tiene una esfera mucho más diminuta, sí tiene una función de coactación igual, es decir, que engrana también con una parte superior que es la copa acetabular. ¿Okay? El acetábulo se va a sustituir por esta prótesis. Es correcto. Y fíjate que al igual que la prótesis que hay en la rodilla, también tiene un elemento de plástico que va a funcionar como amortiguación y eso va a hacer que todo encaje perfectamente en su sitio. ¿Okay? Esto, por supuesto, indicado para ciertos tipos de pacientes con ciertos patrones de fracturas de cadera. Emerix nos dice, si existe osteoporosis, ¿cómo se puede hacer una operación de cadera? Usualmente la osteoporosis por sí sola no es una indicación de cirugía. ¿Okay? La osteoporosis es una enfermedad que se puede tratar o se puede prevenir, se puede, ayudar con vitamina D sobre todo. Muchos pacientes tienen la creencia de que tomar calcio por sí solo va a hacer que se endurezca el hueso y eso es falso porque va a hacer que los niveles excesivos de calcio se acumulen o depositen en otras partes del cuerpo que no deberían. Entonces siempre la vitamina D va a ayudar a que lo fije directamente al hueso. ¿La necrosis de la cabeza del fémur afecta a la cadera?
Sí, y es que precisamente la cadera es parte de eso mismo. La necrosis de la cabeza del fémur es específicamente en la cabeza del fémur, como lo ¿Y dice qué la la palabra. ocasiona? La ocasionan ciertas patologías infrecuentes, incluso más del 50% de la necrosis vascular no tiene una causa específica. Son pacientes jóvenes que simplemente el riego de sangre, es decir, la sangre que llega aquí, por alguna razón, no llega a la zona, y eso por diferentes factores, como pueden ser pacientes que tienen consumo excesivo de esteroides, que fueron asmáticos en la infancia, no todos por supuesto, pero tienen ese riesgo de que ocurra. ¿Existe alguna manifestación notoria física con Para la respecto- necrosis, sí, el dolor en la región inguinal. Por eso es que es tan importante diferenciar el dolor de cadera como el dolor en la región inguinal. A veces lo confunden con una hernia, entonces es muy importante diferenciarlo. Claro, porque está en la ingle, sea derecho o Exactamente. izquierdo, que puede aparecer la hernia inguinal. Y nos decía usted que el dolor de cadera se va a dar más hacia esta zona, la ingle, y si es posterior, no es cadera. No es cadera como tal. Ahí ya Exactamente. tenemos ahí un dato de diferenciación para que lo tomemos en cuenta. Y Exactamente. ya vayamos quitando esas creencias de que dolor posterior es dolor de cadera. Eso es correcto. Incluso el dolor, aparte de ser un dolor anterior, el paciente empieza a cojear, a marchar con dificultad. Ya eso nos habla más de la articulación. Pero aprovechando que, bueno, una de las dudas más frecuentes, si hay un dolor constante en la parte posterior, se siente ese jalón, y no es precisamente porque una mujer esté en sus días, sino que le puede pasar a un hombre o una mujer. Hay que acudir al especialista, eso sin Sí, duda alguna. eso Pero, es. ¿qué podría estar pasando con este paciente? Bueno, pueden estar pasando muchas situaciones. Uno, una sacroileitis, es decir, una inflamación de esa articulación posterior. Dos, un reflejo de lo que está pasando a nivel de la columna lumbar, y eso es muy frecuente. Es decir, existe una contractura muscular lumbar por diferentes razones biomecánicas, existe una lesión de tipo discopatía, es decir, lo que llamamos las personas en común una hernia discal, aunque la hernia es la última fase de evolución de ese tipo de lesiones, pero sí suelen suceder. Se nos terminó el tiempo, pero aprovecho para que respondas algo y nos des tu contacto. Claro. Uno, que cuando se hace una cirugía de cadera, ¿en cuánto tiempo el paciente puede caminar? Y tus redes sociales, porque se nos terminó el tiempo. Claro que sí. Bueno, cuando se trata de cirugías de reemplazo articular, el beneficio es que el paciente se para al día siguiente de la cirugía, e incluso hasta el mismo día de la cirugía, si la cirugía se hace temprano. Cuando se trata de osteosíntesis, clavos, placas, tornillos, ya varía de acuerdo al tipo de fractura, pero usualmente al mes ya debería estar el paciente recuperándose por completo. Mis redes sociales son Dr. Maizo, es decir, @Dr. Maizo, DRMAIZO, en Instagram, y mi página web www.drmaizo.com. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Leopoldo Maizo nos estuvo acompañando, médico traumatólogo. Estuvimos hablando sobre lesiones en la rodilla y la cadera, y además